Hola amigos, bienvenidos sean a su programa La Doctrina Social de los Papas del Vaticano. Es una continuación más o menos de lo que hemos hecho anteriormente con el programa que teníamos, con la serie que tuvimos sobre los Papas del Vaticano. Solo que en aquella serie hemos enfatizado mucho la vida, el origen, la familia, los estudios, todo lo que fueron estos santos padres antes de llegar al pontificado y algunas breves cosas sobre su pontificado. Cargado de fechas, cargado de nombres, cargado de lugares, ahora pretendemos profundizar sobre todo en el mensaje, en la doctrina social de cada uno de ellos. Soy el Padre Juan Ángel López y les agradezco infinitamente que permitan que entremos en su casa o en el lugar donde ustedes se encuentren para hablar de estas cosas. Qué bonito, es para recordar un poquito el valor que tiene, la historia que tiene nuestra doctrina social. Tantísima gente la desconoce, tantísima gente que no sabe exactamente de qué hablamos. Piensan que únicamente se trata de un par de buenos consejos, de algunas intervenciones particulares de algunos de los sumos pontífices en materia de orden sobre la pobreza, sobre la política, sobre la economía. Y más de alguno también, lo hemos señalado en los programas anteriores, critica esta situación. Señala, ¿por qué la iglesia se mete en estas cosas? ¿No debería la iglesia más bien ausentarse o quedarse más bien en los aspectos más de punto de vista religioso, digamos, pero no tanto desde la perspectiva de la persona en su integralidad? Y eso sería grave, porque el Señor Jesús no nos quiere a nosotros interesados únicamente en la salvación de las almas. Cuidado que eso es un término que se utilizaba mucho, sobre todo a partir de la Edad Media hasta el siglo XIX, que no es que sea incorrecto, solamente que es incompleto si señalamos el alma como la parte espiritual de la persona. No. A nosotros lo que nos interesa como iglesia, el proceso de evangelización implica la persona humana en su totalidad, en su integralidad, en su integridad. Por lo tanto, seguimos hablando de estos papas. Hoy nos corresponde hablar del Papa Juan XXIII. Por favor, ¿verdad? Aquí esto ya son pesos pesados. Aquí estamos hablando de un tema, pero lindo. Porque Juan XXIII no solo va a escribir un documento de doctrina social, va a escribir dos. Pero entendámonos, ubiquémonos un poquito. Acuérdense lo que les he señalado en ediciones anteriores. Todo texto fuera de contexto se vuelve un pretexto, se vuelve una excusa. Es decir, cuando usted lee las cosas y no entiende el ambiente en el que se escribieron, en el ambiente en el que se dijeron, puede cometer grasos errores grandes, gruesos. ¿Por qué? Porque su perspectiva está limitada. La Biblia, por ejemplo, no se puede leer de esa manera, no se puede leer a retazos, no se puede leer a pedazos, hay que leerla en su conjunto, hay que comprender el entorno en el que fue escrita. De la misma manera ocurre con estos escritos lindos que son los documentos de doctrina social. Ok, vamos entonces para atrás. El Papa Juan XXIII llegó al pontificado después de un largo periodo de pontificado del Papa Pío XII. Acuérdense que había sido papa desde 1939, desde junio de 1939, hasta llegar a 1958. Lógico, un pontificado largo automáticamente le hace pensar a los cardenales, hombre, conviene más bien que pensemos en que se trata de una persona mayor, la que llegue a ser papa, para que el proceso de transición que se da entre un pontificado largo y un nuevo pontificado no sea tan complejo. Esas son razones humanas. Y el Papa, justamente Juan XXIII, va a demostrar que cuando se piensa con esos criterios del mundo, las cosas no salen así, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, y hay que entender los caminos de Dios. Angelo Giuseppe Roncalli, así se llamaba el Papa Juan XXIII. Hemos hablado tanto de él en el programa que sobre él hicimos en la serie de los Papas del Vaticano. Pero digamos un par de cositas. No se nos olvide el origen humilde, campesino, de Angelo Giuseppe Roncalli. Con todo, aunque sus inicios fueron complicados, gracias al apoyo de un tío, gracias al trabajo de su párroco, él logró alcanzar los estudios, una excelente formación académica, y luego termina siendo parte de la Secretaría de Estado, viviendo y trabajando como nuncio, en lugares tan dispares, en Turquía, en Francia. Conoció ese ambiente diplomático, con su sencillez, con su manera tan natural de ser, un lindo abuelo, como se le llamaba y se le trataba en aquella época, pues era justamente eso, era una persona buena, era el Papa bueno, que transmitía esa cercanía, ese don de ser papá, ese don de ser abuelo que tenía justamente él y que era lindo para la hora del contacto con las personas. Cualquiera diría, bueno, entonces tenía 77 años. La situación del mundo era compleja.
Claro, porque estamos viviendo en un ambiente en el que la Guerra Fría, insisto, que no es nada fría, ha sido bastante calientita, ha habido guerras, estaba la guerra en Corea anteriormente a la elección del Papa Juan XXIII y luego vendría posteriormente la guerra en Vietnam. Pero cuidado, durante el pontificado de Juan XXIII ocurren varias cosas en Latinoamérica que son fundamentales para comprenderse. En primer lugar, acuérdense que por esta época, específicamente en 1959, el señor Fidel Castro, en Cuba, triunfa la Revolución Cubana, desciende de la Sierra Maestra, de la Sierra Madre, y toma entonces posesión de un gobierno que en 1961 se declara marxista-leninista. Es un ambiente tenso. Cuba, de la isla de Cuba a la isla de Cayo Hueso, hay apenas escasos kilómetros, escasas millas. Por lo tanto, si ustedes se ponen a pensarlo, aquello va a suscitar una crisis. Esta isla, la isla Juana como realmente se llamaba originalmente, así es el nombre de la isla de Cuba, ya es el nombre que le había dado don Cristóbal Colón, esta isla y este régimen que se instaura ahí va a tratar de extender por toda América Latina el pensamiento marxista-leninista. En 1962 se produce la crisis de los misiles. Nikita Khrushchev, que era el premier del partido, del Politburo, así se llamaba, el partido comunista que gobernaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues entonces él entra en un choque frontal con el presidente Kennedy de los Estados Unidos. Gracias a Dios, providencialmente, aquella crisis no llegó al extremo de una guerra nuclear, de una conflagración mundial. Pero le tocó vivirlo a Juan XXIII. Ese era el ambiente justamente en el que él vivió. Claro, el presidente Kennedy, aquello le representará más adelante la muerte en noviembre de 1963. Ya el Papa Juan XXIII estaba en la gloria de Dios para ese entonces. Pero hay un elemento más. Juan XXIII no únicamente le toca vivir en este ambiente desde el punto de vista político, desde el punto de vista mundial, sino que le toca vivir en una época que él mismo propicia. De una manera linda, hermosa, convoca un concilio. Claro, aquello cayó como balde de agua fría en algunos. ¿Un concilio? ¿Y un concilio para qué? O sea, ¿a quién vamos a condenar? Los concilios se dedicaban, lógicamente en el pasado, hasta llegar al Concilio Vaticano II, a lanzar anatemas, a andar señalando esta herejía, aquel error y condenarlos. Es propio de la función que le corresponde a los obispos. Acuérdense que se les ha dado el poder de atar y de desatar. Pero tenían el poder de atar a las cosas que no son de Dios, señalarlas y decirlas. Eso es un anatema. Eso viene del Antiguo Testamento, el término, de repente por si les resulta un poco complicadito. Es decir, anatema sit, se decía al final de las declaraciones conciliarias. Quien diga, estoy pensando en una de estos anatemas que vienen del Concilio de Trento, fíjense bien. Quien diga que después de la consagración no está verdaderamente Cristo en su cuerpo, en su sangre y en su divinidad, en las formas eucarísticas, sea anatema. Es una condenación. Si el que no crea que verdaderamente por el poder, la gracia del Espíritu Santo y la acción de un ministro ordenado, no está presente el Señor cuando se realiza la Eucaristía, cuando se realiza la consagración, entonces ese no es un creyente. Entonces hay que tirarle un anatema, hay que lanzarle un anatema. Perfecto. Entonces, ¿para qué iba a ser este concilio? El Papa lo convoca, pero no lo convoca con la intencionalidad de hacer de él, de este concilio, una serie de elementos, una serie de características para, insisto, señalar errores, sino para el contrario, para abrir la iglesia. Es necesario que entre viento fresco dentro de la iglesia. Él se daba cuenta que la iglesia milenaria con todo, pues de repente se estaba acostumbrando, se estaba anquilosando y era necesario ayornarla. Era necesario renovarla. Y eso es lo que él pretende con esta convocación al concilio, el Concilio Vaticano II. Entonces, esta es la realidad de nuestro mundo. Pero además, la década de los 60 comenzó con una actitud increíblemente positiva, increíblemente, si lo quieren así, optimista. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? La Organización de las Naciones Unidas se le ocurrió declarar que la década de los 60 sería, y así lo llamaron, la década del desarrollo. Íbamos a desarrollar el mundo. ¿Y entonces cómo se va a desarrollar el mundo? Aparecieron un montón de escritos, aparecieron un montón de pensadores,
a cuál mejor. Yo cito sobre todo un famoso escrito de un señor apellido Rostow, que escribió diciendo, bueno, miren, lo que vamos a hacer con los países subdesarrollados, ya aparece el término, frente a los países desarrollados, ya no solo es el problema del bloque del este con el bloque del oeste, ya no solo es el problema entre, lógicamente, el grupo que giraba en torno a Estados Unidos y el grupo que giraba en torno a la Unión Soviética. Ahora tenemos otro conflicto, el conflicto norte-sur. Los países del norte, muy ricos, los países del sur, muy pobres, el subdesarrollo. Además veníamos de una época en la que había habido un proceso de descolonización. A ver, ¿qué es eso? Desde el siglo XIX sobre todo, pero antes, pero desde el siglo XIX, se había gestado en África. África la habían partido como quien parte un pastel. Y entonces se habían distribuido entre Francia, Inglaterra, Alemania, una parte también tuvo España y Bélgica. Entonces se les entregó, se partió el continente africano. Pues para esta época, la década de los 50, del siglo pasado, comienza a darse un proceso de descolonización. Países que emergen a la independencia, pero sin libertad, porque son sometidos con una nueva forma de colonialismo, el colonialismo económico. Ya lo había denunciado Pío XI en la 40º ano, y también lo había denunciado el Papa Pío XII en algunos de sus radiomensajes. Esa es la realidad que le toca vivir a Juan XXIII. Y en medio de eso, él escribe estos dos documentos, pilares de la doctrina social de la Iglesia, la Mater et Magistra y la Pacem in Terris. Uno en 1961, en la conmemoración en los 70 años de la Rerum Novarum, y el otro a 2 años después, eso es lo interesante, pero sobre todo producto de la crisis que se había vivido a nivel mundial. Sobre eso vamos a hablar al volver de la pausa del programa del día de hoy. No le vayan a cambiar a su canal, estamos hablando del Papa bueno, hagamos cosas buenas y quedémonos viendo el programa. Ya volvemos. La próxima semana en Galería. Este maravilloso recorrido por la geografía española nos lleva a descubrir cómo relucen las catedrales. Dejémonos contagiar del ritmo y los mensajes que traen las canciones de Son by Four con La Iglesia en Puerto Rico. Siga paso a paso la biografía de la religiosa cuyas visiones nos revelaron la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita, apóstol del Sagrado Corazón. Meditemos en una de las grandezas de nuestra fe, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y la hermana Mari Lumen, de las Misioneras de la Caridad, nos cuenta interesantes detalles sobre la vida de su fundadora en Los reflejos de la Madre Teresa. A continuación, el demonio de la asedia. Servía como arzobispo de Cali cuando cayó víctima de la violencia. Monseñor Duarte fue también un pastor incansable dentro de la Iglesia Católica, que anunció a Jesucristo como el Salvador de los hombres. Él hizo de la Eucaristía la fuente principal de su vida espiritual. No se pierda el documental sobre este gran evangelizador, Monseñor Isaías Duarte Cancino. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en este programa en el que seguimos estudiando la doctrina social del Papa Juan XXIII. Ya hemos señalado, es una cosa linda, el aspecto de la positividad con la que él miraba la historia.